Lo que sucedió en la cruz es el título de esta serie del mes de abril. ¿Cuántos podrán responder si te hicieran esta pregunta? ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Cuántos tendríamos una respuesta puntual? ¿Cuántos coinciden conmigo que grandes cosas sucedieron en esa cruz de madera? ¿Cierto? Y no solo porque un hombre estaba tomando nuestro lugar, sino todas las verdades, todo el consejo de Dios se canalizó y hizo epicentro en ese momento para realizar la obra más extraordinaria de toda la historia. Por eso, este mes he decidido llevar a cabo, aunque como te dije, la intención no es porque es Semana Santa y porque todo ahorita está relacionado en cuanto a esta obra llamada La Pasión de Cristo, ¿verdad? Sino porque son verdades cardinales y voy a desarrollar 4 principales puntos. No quiero decir que sean todos, pero sí voy a desarrollar 4 porque este mes de abril trae 4 miércoles y en estos 4 miércoles quiero darte un recorrido de 4 verdades que sucedió en la cruz. 4 aspectos que van a tener una respuesta de cada uno de nosotros. Son verdades atemporales. ¿Qué quiere decir eso? Que no representan solamente significativas o porque es Semana Santa o porque es Navidad o porque es particular un momento de nuestro calendario. Tenemos que percibirlo y por eso el acercamiento que vamos a tener nos va a llenar de verdad, de profunda verdad de Dios. Yo solo tengo una responsabilidad delante de Dios, en esencia en esta serie, y es presentarte su palabra, es presentarte su verdad. Es presentarte como Dios es. Para que tú y yo podamos, con esa conceptualización de cómo Dios es, responder a lo que Él nos pide. ¿Ok? Entonces, la primera verdad que vamos a hablar en esta serie tiene por sigo esto. Lo que sucedió en la cruz, primeramente, es un amor para justificar. ¿Puedes decirlo fuerte conmigo? Un amor para justificar. Esa es la primera verdad de esta sesión, de esto. ¿Qué entendimiento? El poder, 2 tópicos, unirlos, tanto el amor como la justicia de Dios. Amor para justificar. ¿Bien? Ahora sí. Si tú traes tu Biblia, te voy a invitar a que la abras, por favor, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos. Romanos capítulo 5. Mientras terminábamos de cantar, si escuchaste una porción que estaba leyendo, es precisamente esa. Porque en esta porción vamos a ver incluida esto que es, ¿de dónde surge el amor para justificar? Bien, vamos a leerlos. Capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Tú puedes seguirnos aquí en pantallas o bien puedes abrir tu Biblia. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente como ya es costumbre en esta congregación. Usamos en una equivalencia dinámica que nos facilita nuestra comprensión por ser un lenguaje contemporáneo. Dice así el verso 1, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios.
Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Verso 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Versículo 10. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos hizo amigos de Dios. Hasta ahí vamos a leer. ¿Pudiste captar todo en este pasaje? Las verdades que aquí se desprenden. Pregunta, ¿son buenas? ¿Más o menos? ¿Malas? Entre malas y buenas noticias. ¿Qué son, familia? Muy buenas, dicen por aquí. ¿Alguien de aquí qué dice? Buenas, así a secas. ¿Allí? Muy buenas. ¿Alguien podría dar otro término? Yo también diría eso. Di conmigo, extraordinarias noticias. Extraordinarias noticias, familia. Lo que Cristo Jesús vino a hacer, que lo leímos en escasos minutos, es algo extraordinario. Y a medida que vayamos desarrollando vas a ver por qué no soy exagerado en decir extraordinario. Hablar de la cruz es hablar de múltiples cosas, es hablar de múltiples revelaciones. ¿Sabes? Y aquí quiero entrar porque muchas veces no percibimos de vista lo que vamos a percibir el día de hoy. Alguien dijo por ahí que la cruz revelaba el amor de Dios. Es verdad, cuánto nos ama Dios. Pero yo agregaría, cuánto nos ama Dios a pesar de cómo somos. Yo diría de manera personal, a pesar de cómo soy, Dios me ama. ¿Sabes? Sí, claro que la cruz habla del amor de Dios, pero te voy a decir algo de que habla también la cruz. Porque la cruz era el instrumento de tortura más, en aquel tiempo, más soez, por así decirlo, más condenatorio, más fuerte, por así decirlo, destinado para el peor criminal, la persona más nefasta, por así decirlo, así lo quiero sintetizar. Y a veces perdemos de vista esto, lo que te voy a decir. La cruz no solo revela cuánto Dios me ama, ¿sabes? Que también revela cuán detestable era mi pecado. Cuán horrendo es la maldad que yo tenía. O que teníamos, ¿cierto o no, familia? Y a veces eso es lo que no percibimos. Y hoy yo quiero hablarte porque primeramente, para centrarnos del desarrollo de este tema, quiero hablar partiendo de esto, de cuán horroroso, de cuán estorboso, de cuán dañino era esto. Mira, era lo peor, lo más repugnante, o sea, tal pecado llevó al Hijo de Dios a ocupar mi lugar. Si alguien te ha tratado de minimizar
La obra pecaminosa en tu vida te está presentando un falso evangelio. Y te voy a decir algo que ha sido por mucho tiempo una orientación equivocada. Te lo voy a decir así. Porque muchas veces lo que hemos escuchado no es el evangelio del Señor Jesucristo, es el evangelio de Gandhi. ¿Por qué digo eso? Por esta frase. Incluso, lamentablemente, tengo que decirlo que en algunos círculos cristianos incluso se cita como si fuese de la Biblia. Cosa horrorosa. Y a veces hemos escuchado esto y algunos cristianos piensan que esto está en la Biblia. Esto no está en la Biblia. Y esto lo dijo un hombre hinduista. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¡Uy, qué romántico suena! ¿Verdad que sí? ¿Cuántos llegamos a pensar en algún momento que esto es verdad? Algunos están diciendo, por favor, no, ¿qué? Eso es cierto. Y lo pasamos de boca en boca diciendo de generación en generación y hasta por eso escuchamos a veces desde púlpitos diciendo, la Biblia dice, habla, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Qué crees? No es así. Por eso, a eso me refiero, este es el evangelio de Gandhi. Pero era la cosmovisión de un Dios que no era el Dios de la Biblia, seguramente. ¿Sabes por qué? Porque mi tarea es presentarte, no mi opinión, mi tarea es presentarte lo que las Escrituras dicen. ¿Sabes cómo erramos en cualquier tema? Con una mala conceptualización de quién es Dios. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Porque necesitamos conocer cómo Dios opera, y aunque suena romántica, y aunque suena padrísimo, te digo algo, la Biblia no apoya esta postura. O sea, dime, claro que Dios me ama, claro que Dios ama al pecador, claro que Dios, ¿sí?, tiene misericordia, tiene gracia, tiene favor. Si no estaríamos fritos, ¿estás de acuerdo? Pero completarla de esta manera, que Dios no se interesa con el pecado o con aquel que hace el pecado, te lo digo, no es sostenible bajo ningún punto de vista bíblico. ¿Por qué lo estoy diciendo? Quiero que tú puedas ir respondiendo. Mira, vamos a empezar. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? ¿Realmente la Biblia podrá apoyar la idea de Gandhi? Vamos a verlo. Por ejemplo, primer versículo, Salmos 5, versículo 4 y versículo 5 al 6. El salmista dice, fíjate, presta atención, oh Dios, la maldad, ¿qué dice? No te agrada. ¿Dios no le agrada el pecado? No le agrada. Ahí Gandhi acertó, ¿verdad? No puedes, ¿qué dice? ¿Tolerar a quién? Los pecados de los malvados. Ahí va, es lo mismo. O sea, tanto está Dios diciendo, no, el pecado para Dios es abominable. Cuando hay pecado, Dios no puede estar porque Dios es 3 veces santo. ¿Estás conmigo? Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es bueno y el pecado es maldad. No pueden coexistir. Pero fíjate el verso 5, presta atención. Por lo tanto, los orgullosos. Y a ver, vamos a empezar a ir con pincitas, poco a poco, digerible, para que no nos atragantemos. Por lo tanto, los orgullosos, no está diciendo el orgullo. ¿Cuántos saben que el orgullo es un pecado? Y el que es orgulloso es una persona. Y ahí no dice, por lo tanto, el orgullo, no dice los orgullosos, ¿qué dice? No pueden estar entre tu presencia. Dios detesta el pecado y Dios detesta al pecador. ¡Wow!
Y aunque suene más romántico lo de Gandhi y buena onda y aceptable, ¿qué crees? Hoy está de moda una tendencia en una línea que es: Dios te acepta como eres. Es verdad. Pero la verdad es que no nos deja jamás igual. Y en lugar de decir, ay, es sugerencia para tolerar mis actos vergonzosos, no. Es la oportunidad de gracia para arrepentirte y enderezar tu camino. ¿Sabes cómo cambia la perspectiva? Vamos a seguir leyendo. Porque aborreces ¿a quién? A todo el que hace lo malo. ¿Qué puedo decir de acuerdo bíblicamente? Dios aborrece el pecado y aborrece también a aquel que lo practica. Dime tú si estoy mintiendo. ¿Sí o no? El Señor dice, fíjate cómo termina el salmista: detesta a los asesinos y a los engañadores. Ahora, es un error tomar un versículo y hacer doctrina, pero lo que yo quiero presentarte no solo un versículo, quiero hablarte de tantos versículos que hablan la misma idea. Mira, vamos a ir a otra porción. ¿Qué estamos haciendo? Los que están así diciendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos contrarrestando el Evangelio de Gandhi, ¿cierto o no? Ok. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Gandhi dice que Dios ama, ¿qué? Ok, bíblicamente no es sostenible. Ok, versículo, bueno, otra porción. Vámonos al Salmo 7, ¿vale? Salmo 7, aquí está en pantalla. Pero tú ve cotejándolo es más, si quieres ahí subrayar, ponle ahí una anotación y ahí dile, mira, aquí esto, tal vez no lo había visto con detenimiento, porque eso es lo que pasa. A veces leemos por leer y no nos detenemos a observar el texto bíblico. Dice Salmo 7, 12 al 13. Presta atención. Si una persona, ándale, si una persona que no se arrepiente. Te dije, o sea, porque es una tendencia hoy en día que diciendo, bueno, pues ya llegó, pues ahí como que, ahí va a ir, ¿no? O sea, como que hasta cierto punto es, toleramos, ¿no? Ahí va, toleramos, o sea, que puede ir a la par. No es cierto. Por eso el mensaje del Evangelio es tan contundente. Por eso a la manera de presentar las doctrinas fundamentales, ¿sabes cuál es la primera doctrina que se presenta? La doctrina de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si una persona no se arrepiente, va a seguir pensando que está bien, ¿verdad? ¿Qué? ¿A quién le hago daño? ¿A poco no? Si es mi vida, ¿no? ¿Cuántas cosas no podemos? Mira, eso es lo que hoy en día percibo en una sociedad consumista, en una sociedad que busca tan solo ocultar su pecado, apapachar sus hábitos, disfrazándolos de inclusión, disfrazándolos de N cantidad de argumentos, pero no, la Biblia todo eso, ¿sabes cómo lo llama? Pecado. Y el Evangelio que nos invita a tomar, obviamente, ¿cómo se llama esta sesión? ¿Qué es lo que presentó la cruz? Amor, ¿que qué? Pero si yo me voy al desarrollo del amor, tipo corazoncitos y tipo Hollywood, ¿qué crees? Esto es amor. Que a pesar de nuestro pecado, el Señor decidió tomar nuestro lugar. Eso es glorioso. Pero si no hacemos una, digamos, reflexión del pecado, no vamos a poder ver el amor. Por eso Juan el Bautista, ¿sabes cuál era el mensaje de Juan el Bautista?
¿Y cómo les diraba? Sepulcros blanqueados, falsos. ¿Tú crees que Juan el Bautista estaba exagerando? De hecho, las primeras palabras cuando Jesús utiliza para iniciar su ministerio público son las mismas palabras de Juan el Bautista. ¿Me están escuchando? ¿Sí se escucha? Ok. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Wow. Porque tiene que ver, claro, fíjate, regresamos, todo esto ¿para qué? Para reafirmar el Salmo 7, versículo 12 al 13. Si una persona que dice, no se arrepiente, nunca había visto esto, Dios afilará, ¿qué? Su espada. ¿Sabes por qué? Porque si no lo hiciera, no sería un Dios de amor, no sería un Dios de justicia. ¿Por qué? Porque entonces aquel, ¿verdad?, que hace lo malo y que persiste en hacer lo malo y que piensa ocultar. Mira, familia, nuestro corazón es tan engañoso que oculta y oculta y oculta y oculta y lo puede llevar, mira, hasta que Dios en su misericordia hace y destapa y exhibe a unos. Pero si eso no pasa, ¿verdad?, la tendencia humana es ocultar y ocultar y ocultar pensando que se saldrá con la suya. Nadie se sale con la suya, porque el Dios que tenemos es justo y dice su palabra que si no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. O sea, tanto la espada, primer parte, digamos, un instrumento de guerra, arco, segundo instrumento. ¿Sabes qué era tensar el arco? Y ponerlo y pondrá la cuerda, lo que hasta el día de hoy conocemos como es, ¿no? Eso es, o sea, ¿está listo para qué? Para darle en la torre, como dicen. La espada se afila para guardarla, ¿verdad? ¿Para qué se afila? Bueno, lo más aproximado que tenemos son los tacos al pastor y el taquero está, ¿verdad? ¿Cuántos le sirvo? ¿No? ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué va a estar afilando? Porque está por cortar. O sea, tanto el afilar la espada como el tensar el arco y poner en la cuerda es la antesala de que viene juicio. Pero mejor vámonos a hablar del amor de Dios. Pues estamos hablando del amor de Dios. ¿Cómo escapar a un Dios tan misericordioso que nos ha llevado con tanta paciencia, pero con la intención de qué? De que tú y yo nos arrepintamos. Versículo 13. Preparará sus armas mortales, traduce NTV, y disparará sus flechas encendidas. No es otra cosa que el Salmo 5, ¿cierto o no? Dios condenando la maldad de aquel que persiste en hacer lo incorrecto. Pero no es el único, vamos a otro. Salmo 7:11. Dios es un juez que honrado. Juez. Justicia, familia, totalmente justo. Nada se podrá sobre la justicia de Dios. Nuestros sistemas del día de hoy son injustos, ¿cierto o no? Muchas veces lo hemos hablado y lo seguiremos recalcando. Hoy en este sistema de justicia hay muchas personas que no deberían estar tras las rejas. Y hay muchos que deberían estar tras las rejas que no están tras las rejas, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque es una evidencia de que estamos en un sistema injusto, pero el sistema de Dios no es así. Y si nos caemos la balanza solamente al concepto del amor tradicional hollywoodense, que no tratas con tu pecado, que lo sigues llevando consigo, eso haría un Dios injusto. Apocalipsis es un libro lleno de amor. Ahorita voy a tomar una porción de Apocalipsis. Lo hemos juzgado de manera incorrecta. Como dicen, hemos juzgado el libro por su portada. Pero Apocalipsis es un libro de amor, de gracia de Dios. Y porque es un amor tan grande de gracia, lleva a emitirle esos juicios tan severos sobre un grupo de personas que no quiso, lo que leíamos el verso anterior, que no quiso arrepentirse.
¿Vamos bien, familia? Están poniendo serio esto. Dios es un juez honrado. Los que han tomado los cursos en el Instituto Bíblico como los atributos de Dios, saben que Dios se enoja. ¿Cómo te atreves a decir tal punto? Sí. Lamentablemente, lo relacionamos con uno cuando tú te enojas. ¿A poco no? Y cuando tú y yo nos enojamos, ¿qué crees? Nos tenemos que remontar a la historia, ¿por? Porque utilizamos un evento, Arde Troya. Sí me voy a entender con eso, ¿eh? Fuera de nuestros estribos, descontrol, cae en ofensa, ¿cierto o no? Eso es la ira del humano. ¿Tú crees que Dios es así? ¿Pierde los estribos? ¿Hay descontrol? No, porque los atributos de Dios no son los mismos atributos que tú y yo tenemos por el efecto de la caída. Dios es perfecto. ¿Estás conmigo? Pero Dios se enoja, claro que se enoja. Dice todos los días que se enoja. ¿Pero contra quién? No es como tú y yo empezamos el día y ya estamos de malas, ¿no? ¿Pero por qué? No hay razón, pero ya estás de malas, no. Dios se enoja. Mira, y aquí hay una razón por la cual a veces tenemos que indignarnos contra las obras de las tinieblas. La Biblia dice, airaos, pero no ¿qué? Ni des lugar a quién. Ahí está. Pero aquí hay una clara evidencia que Dios no está viendo con... Mira, lo he dicho muchas veces, una cuestión es que Dios en su infinita misericordia nos acepta. Vuelvo a repetir, sí tal como vienes, pero no está contento, ¿no? O sea, otra cosa es, no es aprobar, no es decir... ¿Sí? ¿Cuántos saben a lo que me refiero? ¿Cuántos pueden identificar algunas áreas, actitudes para los que son padres? Vale. Yo te pregunto, ¿tú amas a tu hijo incondicionalmente? ¿Aceptas todo lo que él trae a ti? Dices, no, porque está medio verde, ¿no? Le falta, ¿no? Y aquí viene, ¿y apruebas todo lo que él hace? No lo dejas de amar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estés diciéndole, sigue así, y más si sabes que se está haciendo daño. Dios claro que se enoja. Y ve a un mundo, yo sé, yo especulo, pero yo puedo decirte, si pensamos que Dios se hace de la vista gorda, familia, no, Dios se hace de la vista gorda. Y ve la vida tal vez de una persona que no se ha arrepentido. Y sabes, yo pienso, o sea, esto es ya mi apreciación, yo veo que es así como cuando algo a ti y a mí no nos parece. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cierto? Mueves la cabeza y dices, no lo apruebo, no. Pero es su decisión. Y el imponerse sería otra cosa. ¿Verdad que con nuestros hijos, cuando dices, híjole, si me impongo, pues va a salir? Pero no quiere decir que le estés dando palmas diciendo, hey. Ese es un grave error que a veces pensamos, que como no está sucediendo, no, pues mira, parece que la llevo. No se puede llevar una vida doble. No se puede, ante Dios no puedes llevar una vida doble, no puedes ser 3/4 partes y 25, ¿no? No puedes decir, en ciertas áreas sí te entrego, en ciertas, ¿no? No puedo estar viendo, Jesús lo dijo, ¿qué luz y qué relación hay la luz con las tinieblas? Ninguna. Dios está viendo con desagrado la obra de los malvados. Eso es lo que pasa, porque entonces, si esto no hubiese pasado, no sería un Dios justo. Fíjate lo que pasa en esta descripción. Dice, oh santo el que es y que siempre era,
tú eres justo. ¿Por qué has enviado? Fíjate qué dice. ¿Has enviado qué? Y es un engaño terrible pensar que como estamos en la gracia, que como estamos en un sistema de dispensación, como algunos le llaman, esto no nos corresponde. Yo agregaría, no te corresponde si no te has entregado el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Y como Él es un juez justo, ¿qué dice? Has enviado, ¿qué dice? Estos juicios. Por eso los juicios del Apocalipsis, podré hablarte las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos, todo va en relación de un Dios que es justo, que no va a permitir que aquel que ha hecho lo malo y que se ha empeñado a seguir haciendo lo malo, pueda quedar, como decimos, impune. Absolutamente. Porque has enviado estos juicios como, y fíjate lo que me impresiona, fíjate, aquí viene la apreciación de la justicia de Dios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo, y ahí aquí me podría detener a quién se está refiriendo, pero no lo voy a hacer, ¿sí? Porque no quiero llevarte a otro tópico, aquí lo que quiero presentar es la justicia de Dios. Pero fíjate, como derramaron la sangre, es decir, está dando a entender que ellos ofendieron, que hicieron lo malo, fueron asesinos. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas. ¿Qué dice? Tú. Wow. Esta faceta de Dios no la conocía. ¿Por qué? Porque nos quedamos con la faceta romántica, con la que nos conviene, ¿verdad? Para que apapachar lo que queremos seguir apapachando. Pero Dios no es la versión de nuestra imaginación, no es la apreciación que yo quiero que sea, no es la versión de Gandhi, no es la versión de Mahón, ni siquiera de un predicador. La única versión autorizada, la que Dios nos presenta en su palabra. Por eso nos viene bien conocernos a Él. Por eso la insistencia, hasta decir basta. Y sí, aunque me tires de a loco y que digas otra vez va lo mismo, pues iré hasta el último día que Dios me permita. Porque mi tarea es poder presentar al Dios de la Biblia. No el Dios de mi imaginación, no el Dios que yo quiero que sea. Tú le has dado a beber sangre. ¿Cómo termina aquí? Que dice, es su justa recompensa. Es su justa recompensa. Wow. Si alguien cree, mira, si alguien cree que no vas a recibir recompensa por las obras que hagas para Dios, de verdad, o sea, confundimos, ese es el punto, confundimos la obra de la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no abonamos nada. Aquí lo estamos tratando de ver. Ve cuán grande, cuánto se te perdonó lo imperdonable. Estábamos atascados, no sé qué palabra usar, pero esa es cuando un hombre está lleno de inmundicia, no hay cómo lo saques, estábamos atascados. Y Él tomó ese lugar. Pero ojo, no pienses que aquel que ha entregado su vida y que trabaja para que el avance del reino, claro que tendrá su justa recompensa. Y eso es lo que la Biblia habla, como las coronas. En otro tema hablaré de las coronas. Por lo menos hay 7. También la numerología habla del número 7. Y es así, claro. Serán
¿Por qué? Por las obras. Apocalipsis, ¿te acuerdas? 3 y 4. 24 ancianos, ¿verdad? Los seres vivientes se presentan delante del trono de Dios y ¿qué dice? Y arrojan ¿qué? ¿Sus qué? La gran pregunta que yo me he hecho, ¿cuántas coronas arrojaremos tú y yo? Sí, familia, o sea, porque no es el mismo, ¿verdad? Muchas veces me han dicho, ¿y qué? Aquel que vivió para toda su vida, como diciendo, dándole vuelo, le hilacha, y al final de los días, allá va a estar. Claro que sí, yo creo que se arrepintió, sí. Confesó al Señor Jesucristo como único Señor Salvador, sí. Reconoció su señorío, sí. Seguramente lo veremos. Pero eso no quiere decir que no tendrá su justa recompensa versus aquel que trabajó, se esforzó. Vamos, un perfil tipo apóstol Pablo, ¿no? Que fue perseguido, que fue atribulado, que fue azotado, que fue encadenado, todo por causa del evangelio. ¿Tú crees que va a recibir la misma recompensa? No sería un Dios justo. Siempre lo he dicho, mira. Aquí quiero usar una frase de una persona que recuerdo que me comentó. Dice, cuando estemos delante de la presencia de Dios va a suceder 3 cosas. Número 1, nos vamos a sorprender de los que están. Caray, ¿tú qué? ¿Es en serio? Wow, ¿en qué momento? La salvación es por gracia, por medio de la fe. 2, nos vamos a sorprender de los que no están. Ya andas buscando, oye, no veo al hermano fulano, ¿no? Siempre andaba en primera fila ahí en la iglesia, ¿no? Y se sentaba y cantaba. ¿Dónde está? De los que no están. Bueno, que espero que digo, no, ¿y dónde anda el pastor? ¿Alguien? ¿Ya lo vieron? No. Y 3, lo más sorprendente es que te vas a quedar con la boca abierta de que tú estés. Amén. ¿Por qué me fui por allá, familia? Porque cada uno va a ser recompensado por su labor. Ahora que has estado en el Señor y has conocido, te digo algo, no te canses. Por eso las instrucciones de Pablo a los Gálatas, no te canses no desmayes, utiliza esa palabra. No nos cansemos de hacer pues el bien, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Y a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Claro que nuestro Dios es justo. Y no va a permitir injusticia. Si lo que te está pasando a ti es una injusticia, no te preocupes, tú tienes un juez justo. Mejor preocúpate si tú estás así como que cargando la balanza y diciendo, pues yo ahí ando entre tinieblas unos días y ahí como que sí, como que no, porque eso quiere decir que no te has definido. Y como Dios ve, no es a mi apreciación, no es mi perspectiva, yo no puedo saber nada, pero Dios sí lo sabe todo. Y de Él viene entonces. ¿Por qué desarrollé pecado y justicia? Para que percibas. ¿Cómo se llama este tema? ¿Cómo se llama esta primera obra en la cruz? Amor, ¿para qué? Y aquí viene entonces, ya con lo que tal desarrollo, voy a cerrar. Voy a empalmar esto. Amor, claro. Porque la cruz no revela solamente cuánto en el concepto tradicional me ama. Porque eso, mira, volvemos al punto, el efecto de la caída. El efecto de la caída es que siempre nos colocamos como el centro de todo, el ser humano, ¿cierto o no? Y eso a veces puede interpretarse, mira qué tan importante soy, ¿no? ¿A poco no? Mira qué tan, mira, soy tan... Yo creería, nos amó a pesar de cómo somos. A pesar de estos pecados, a pesar y entre más nos adentremos a hablar de la doctrina del pecado, más nos vamos a sorprender cuánto amor Dios tiene en nuestra vida. Porque Dios es justo.
Ahora viene entonces lo que voy a ir cerrando. Vio nuestra condición. Y ahora lo entiendes lo que Pablo dijo. Y solo lo que provocábamos era la ira de Dios. Voy a usar la forma gráfica. Este era el lugar en el cual estaba la humanidad. Atascada, como te dije. Deteriorada. Su pecado es una ofensa. Nunca olvides, el pecado ofende a Dios. Desde Génesis lo ves. Dice, y vio la condición, vio el acto ¿y sabes qué dice la Biblia textualmente? Ahí chécalo. Y le dolió en su corazón. Porque cada vez que tú y yo fallamos es lo que pasa delante de Dios. Ofendemos a Él. Le ofendemos su santo y precioso nombre. Ofendemos lo que Él es. Ofendemos el mensaje del Evangelio, ofendemos la comunidad que con mucho amor y eso se esfuerza para vivir una vida en santidad. Siempre lo he dicho. A veces somos piedra de tropiezo, porque la gente ve y dice, no dice, por ahí hay 2 que 3 que hacen lo bueno. ¿Sabes? Generaliza. Y si hay una mala referencia, ¿sabes qué? Lo he vivido por muchos años, es etiquetado, ¿qué crees? ¿Dónde va él? Creación y vida, ojo de agua, bola de hipócritas. Y el esfuerzo de una comunidad entera que hace lo bueno, que busca agradar a Dios, en la opinión para los hombres se ve desacreditada. ¿Sabes por qué? Por la pésima manera de cómo llevamos el Evangelio en nuestras vidas. Pero no me quiero desvincular, este es el lugar, voy a utilizar esta. Estamos en esta posición, imagínate, una posición alejada de Dios, separada de Dios. No había manera. Todo el antiguo pacto son intentos, son de cómo llego, cómo busco por mis obras, por el acatar la ley. La ley no se les dio para poder llevar a cumplir su justicia, no. De hecho, Abraham es una tipificación increíble de la obra de la justificación por la fe. Por eso Pablo lo usa en la carta a los Romanos. Abraham creyó y le fue contado por qué. La justificación por la fe, ahí está. Pero entonces, aquí viene. Del lado de Dios, al ver la condición separada, ahora me paso de este lado, deteriorada, abismal, sin esperanza, digamos, la obra se tenía, ¿qué es lo que merece juicio? Condena, sí. El peor castigo, eso es lo que merece, castigo. No, nunca olvides, o sea, es castigo, o sea. Pero entonces, Dios envió a su Hijo. Y si tuviera una persona aquí de este lugar, ¿sabes? ¿La tomaría? Eso es la justicia imputada. Y la llevaría a Dios, pero esto no se quedó vacío. ¿Sabes qué? Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Porque alguien tenía que pagar. La ofensa de nuestro asqueroso pecado. Cuando tú entiendes esto, sabes que ahora en Cristo Jesús ya no vives para seguirla así como que coqueteando con esto, porque sabes de dónde vienes. Ahora vives, ¿sabes para qué? Para amar la justicia de Dios. Y te dedicas en perseguir lo que antes odiabas. Estoy siendo claro. Y eso es lo que la cruz revela, el primer punto, y este es el centro de esta primera sesión. Que en la cruz vemos la justicia de Dios siendo ejecutada por la rectitud, y dice Salmo 89:14, la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Ve qué manera tan poética de expresar cómo Dios es su carácter.
Por eso su trono es de justicia. Su cimiento, ese es el cimiento de su trono. Y su amor y su verdad es el séquito que van delante de ti. Es decir, es la manera en cómo va adelante. Es decir, Dios nos está tomando en el lugar de justos por lo que Él hizo, no lo que nosotros hicimos. Por eso en esta primer parte de esta manera de conceptualizar lo que Dios hizo en la cruz, es entender esto. Mira, cada uno es responsable. Familia, quiero llevarte al punto. ¿Por qué? Porque si hoy tú escuchas la voz de Dios y realmente reconoces, yo te quiero guiar al arrepentimiento. Ezequiel dijo una verdad que está profundamente conectada con todo lo que estamos hablando. En Ezequiel 18:20 solo da evidencia de que cada persona es responsable de las obras que realizamos, de los asuntos internos, por así decirlo, que cada uno evidenciamos. Dice así, la persona que peque, ¿qué? La persona que peque es la que, ¿qué? El hijo no será castigado ¿por quién? No, esos son del padre. ¿Cierto o no? Ni el padre será lo castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados. Ahí está, mira, está ligado lo que estamos hablando. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque su trono es el cimiento, ¿verdad? Su justicia es el centro de su trono. Entonces, lo que revela la cruz, lo que pasó en la cruz, es la obra más grande de amor, colocándonos en la parte de la justicia. Quiero cerrar con esto, porque cuando Dios nos justificó, si tú hoy te puedes escuchar su voz y puedes decir, yo necesito arrepentirme de esto. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes de eso, no hay justicia en la cual se pueda dar. ¿Por qué? Porque no has reconocido el señorío del Señor. Cuando Dios justifica al pecador, di conmigo, todo. Dilo fuerte, todo. Todo lo que hay en Dios se pone a la disposición del pecado. Wow, alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Porque la posición que Dios hace por cada uno de nosotros es completa. Como te dije, la posición donde yo traté de hacerlo tal vez de una manera tan más simple. Pero si tuviera mayores ilustraciones aquí gráficas, te podría ayudar a entender cómo lo que Dios nos ha llevado es colocarnos en la postura de la justificación. Y aquí es lo más extraordinario. Porque la justificación, ya que está aquí, no es la obra final. La obra final, voy a decirte, mira, la obra inicial es que Dios te ha hecho justo y que pone todo a disposición, es decir, su gracia, su favor inmerecido, todo esto. Pero por la respuesta de aquel que ha sido justificado, que viene de allí, entonces comienza la obra en la cual el creyente avanza día tras día. ¿Sabes cómo se llama eso? Santificación. El problema es que a veces confundimos los rubros. El problema es que a veces no tenemos en cuenta que como ya Dios me ha rescatado, pero vives de la misma manera. Entonces, ya soy cristiano, pero tengo los mismos malos hábitos. Ya digo que soy creyente y vengo y hago esto, pero ¿dónde está el avance de la santificación? ¿Dónde están las buenas obras que Santiago dice que por medio de tu fe va a evidenciar? Aquel que dice que tiene fe, dice que tiene obras. Voy a repetir, no está diciendo asuntos de la salvación.
Porque la salvación no es por obras, pero las obras evidencian que has tenido fe. ¿Qué sucedió en la cruz? Sucedió la obra más maravillosa, que una persona que estaba en su profundo hoyo fue rescatado, tomando en su lugar lo que yo merecía. Y entre más nos tardemos en realmente entender eso, te digo algo, más nos vamos a tardar en dejar muchos de los actos pecaminosos que tal vez hasta el día de hoy te siguen gobernando. Pero aquel que ha llegado ya a este punto, solo prosigue en tu santificación. Trabaja para Él, vive para Él, esfuérzate para Él, porque ninguna recompensa, pero ninguna obra que tú hagas para el Señor quedará sin recompensa. Te voy a invitar que te pongas en pie. ¿Cambia un poquito el sistema tradicional de cómo vemos la cruz? Yo espero que sí. ¿Cambia un poquito el sentido en el cual comprendes lo que a veces las películas nos quieren presentar? Yo quisiera que hoy tú pudieras venir al trono de gracia, sabiendo que nada es oculto para Dios. Que aún esto, que aunque algunos podrían decir, esto está bastante drástico, ¿sabes cómo se llama? Amor y misericordia, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando alguien me pregunta, ¿por qué el Señor tarda en venir? No sé si esa es la conclusión correcta, decir que tarda. Yo anhelo su regreso, claro que sí, para eso vivo. Pero yo veo la misericordia de Dios todos los días. ¿Por qué? Familia, porque si Dios quisiese, en un instante estaríamos consumidos. ¿Por qué no lo hace? Porque es lento para la ira. Fíjate, no quiere decir que no hay ira. Es lento para la ira. Pero es grande en misericordia. ¿Verdad que es bueno recalcar esta parte de la obra de la cruz, no como solamente la expresión de amor, sino la expresión del castigo más cruel y horrendo que una persona puede resistir? Y no fue olvidada, solo fue transpuesta. Que en lugar de nosotros fue a Cristo Jesús. Con tus ojos cerrados, habla con el Señor unos instantes.